Buenos días, señores y señoras. Mi nombre es Ricardo Ávila, soy el director de la Escuela de Refrigeración del Perú. Les doy la más cordial bienvenida a esta nueva versión de la Hora de la Climatización. La Hora de la Climatización es un foro de la Escuela de Refrigeración del Perú para difundir conocimientos, experiencias, ideas de los especialistas de nuestras apasionantes carreras que son refrigeración, aire acondicionado y ventilación. En esta oportunidad estamos presentando la charla Refrigeración y cadena de frío, temas súper importantes para el bienestar de las personas y que hoy en día en esta situación de pandemia que tenemos cobra vital importancia. Miren, la refrigeración ha evolucionado a niveles de mucha sofisticación. Ello posibilitó la creación de la cadena de frío, ¿no? Entonces, la cadena de frío es el eslabonamiento logístico para el transporte, la manipulación, el almacenamiento y la distribución de los alimentos perecederos, para que desde la producción hasta el consumo lleguen en óptimas condiciones de salubridad, inocuidad y que no sea dañino al momento de que nosotros ingerimos estos alimentos. Por eso la gran importancia de la cadena de frío, ¿no? La cadena de frío ha posibilitado que podamos superar las barreras de la distancia, por ejemplo. Es decir, un producto que se produce en una región puede ser consumido en otra región del país. O un producto que se produce en un país puede ser consumido en otro país. Esto se ha posibilitado por la cadena de frío. Igualmente, la cadena de frío ha superado los límites del tiempo. Me refiero a que podemos consumir hoy un producto en buenas condiciones, pero este producto fue producido, cosechado hace 3 meses, 6 meses, un año atrás. Entonces, eso también ha contribuido el desarrollo de la cadena de frío. Ha cambiado muchas veces nuestros hábitos de consumos alimenticios y también ha generado el desarrollo de lo que se conoce como la seguridad alimentaria. Tema súper importante, el desarrollo de la cadena de frío y que, como digo, tiene su pilar en la refrigeración. Es por eso que es importante los criterios que debemos tener para seleccionar correctamente los equipos de refrigeración para que como consecuencia de ello podamos tener una excelente y eficiente cadena de frío. Esos es los temas que hoy día vamos a tocar en este seminario, el cual va a ser dictado por el ingeniero Luis Bocanegra, ¿no? El ingeniero Luis Bocanegra es ingeniero mecánico, egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería, tiene una maestría en termociencias en la Universidad Católica de Río de Janeiro, en Brasil, tiene un MBA en la Centrum de la Universidad Católica de Lima, es docente de refrigeración en la Universidad Nacional de Ingeniería y asesor de varias empresas de refrigeración. Por lo tanto, el nivel y la calidad de conocimientos y experiencias están aseguradas en esta charla. Entonces, les invito a que disfruten y aprovechemos al máximo esta excelente charla de refrigeración y cadena de frío. Sin más preámbulo, les cedo la palabra al ingeniero Luis Bocanegra. Buenas tardes, señores. Gracias por su asistencia virtual a esta charla de refrigeración comercial. Esta charla va a tratar básicamente eh, de los criterios que debemos tener para seleccionar un equipo. No es 1 hora y media donde vamos a hablar de una manera general de la refrigeración y de la cadena de frío. Sin embargo, vamos eh, a tratar unos temas importantes, como le digo, no en detalle, pero sí que nos va a servir para tomar atención y poder nosotros darle la importancia de vida a los datos que se necesitan para poder seleccionar un equipo de refrigeración.
A nosotros nos gustaría, pues, tener ese número mágico, ¿no? De cuántas kilocalorías necesitamos para una determinada aplicación. Cuánto calor necesitamos retirar. ¿Por qué, por qué queremos ese número mágico? Porque eso nos evitaría, ¿no? Sobredimensionar un equipo que a la larga nos puede sacar de la competencia, puede hacer el proyecto más caro innecesariamente, o de repente subdimensionar, que ya es peor, que nos puede dar el riesgo de no llegar a la temperatura o no conseguir la aplicación, ¿no? Entonces, siempre es nuestra preocupación saber cuál es el equipo adecuado. Olvidémonos de seleccionar un equipo por HPs, un evaporador por BTUs, por BTU hora. Lo vamos a explicar por qué, ¿no? Nosotros lo que vamos a hacer es estimar la carga térmica. Esa estimación de la carga térmica va a estar en función de la información y del conocimiento que nosotros podamos tener el proceso. Esos son los insumos que nos van a dar para nosotros estimar de buena forma la carga térmica o el calor que necesitamos rechazar. Esta breve presentación que vamos a tener de hora y media la vamos a dividir básicamente en tres partes. La parte de los conceptos, ¿no? Para acentuar un poco los conceptos de refrigeración. La parte de los criterios para seleccionar los equipos de refrigeración. Y una cadena de frío donde están los distintos equipos de refrigeración que acompañan a los procesos, ¿no? Y ahí vamos a ver la importancia de conocer el proceso, que es lo que nos va a llevar a hacer una buena selección de equipos, ¿no? Entonces, pasamos a los conceptos básicos, que es lo que nos va a dar el respaldo para poder entender luego el funcionamiento de los equipos de refrigeración y cómo esto se comporta, ¿no? Para obtener bajas temperaturas hay varios métodos. Aquí en esta lámina nosotros podemos ver 4 procesos, ¿no? O 4 formas de obtener bajas temperaturas. Varios de ellos son todavía de baja escala. Y el que más conocemos y con el que trabajamos es el de compresión a vapor, que es del que va a tratar la charla hoy. Donde están, digamos, los 4 componentes principales que todos conocemos, ¿no? El compresor, el condensador, el dispositivo de expansión y el evaporador. Cada uno de estos componentes de refrigeración toma el nombre del proceso que hace. ¿No es cierto? El compresor va a comprimir el gas refrigerante, lo va a llevar de baja a alta presión. El condensador condensa el gas refrigerante, ¿no? Va a entrar vapor y sale líquido. El dispositivo de expansión expande, ¿no? Va a llevar el gas refrigerante de las condiciones de alta presión y alta temperatura a baja presión y baja temperatura. Y el evaporador evapora el gas refrigerante. No, esa es, digamos, el principal principio del sistema de refrigeración. El objetivo, cuando nosotros evaporamos gas refrigerante, absorbemos gran cantidad de calor. Por eso que el evaporador está dentro del ambiente que nosotros queremos refrigerar. Se aprovecha el calor latente del gas refrigerante. El calor latente es el calor que se absorbe cuando este cambia de fase. Cuando pasa el líquido a vapor. Por eso que es evaporador. Cuando el gas refrigerante se evapora, absorbe gran cantidad de calor. Eso es lo que aprovechamos en la refrigeración, ¿no? Esa es la capacidad frigorífica del evaporador. También va a estar asociada a la potencia frigorífica del compresor, ¿no? El condensador va a rechazar ese calor absorbido por el evaporador más el trabajo del compresor, ¿no? Vamos a ayudarnos nosotros, ¿no? De unas tablas, de unos gráficos, para poder estudiar este proceso de refrigeración. En esta lámina vemos nosotros aquí varias gráficas, varias disposiciones de los equipos, un poco para relacionarlos entre ellos. Tenemos primero el diagrama presión-entalpía. Este diagrama presión-entalpía nos va a permitir a nosotros dibujar el ciclo de refrigeración ahí, de manera ideal. Pero nos ayuda a comprender cómo funciona un circuito de refrigeración, cómo funciona la refrigeración. Inclusive se puede solucionar problemas ahí, ¿no? Cada gas refrigerante tiene su diagrama presión-entalpía. Cada gas refrigerante.
El R22, el 134, el 410, el 404, el 507, todos tienen su propio diagrama presión-entalpía. En ese diagrama presión-entalpía, nosotros podemos dibujar el ciclo como hemos comentado. El diagrama presión-entalpía es un gráfico donde ustedes ven, hay una campana, aquí, y tenemos tres regiones. La región que está dentro de la campana, donde el gas refrigerante se encuentra en mezcla de líquido y vapor. Esta región a la derecha, donde el gas refrigerante está solamente como vapor. Y el lado de la izquierda, donde el gas refrigerante está solamente como líquido. Nada más. Y en un circuito de refrigeración, el gas refrigerante pasa por esos estados. En los intercambiadores de calor, tanto en el evaporador como en el condensador, está en una mezcla de líquido y vapor, ¿no? Al condensador ingresa vapor y sale líquido. Dentro del condensador está realizándose ese proceso de cambio de fase, de vapor a líquido. Y en el evaporador entra una mezcla de líquido y vapor, ¿no? Y el líquido se evapora dentro del evaporador. Entonces, esos dos procesos, tanto el de condensación como el de evaporación, ocurren dentro de esta campana. El compresor trabaja en el estado de vapor, porque tiene que comprimir vapor sobrecalentado. No puede comprimir líquido, cuando ingresa líquido al compresor lo rompe, ahí viene el problema del golpe líquido. Entonces el compresor trabaja en esta área de vapor sobrecalentado. Y el dispositivo de expansión toma el gas refrigerante en líquido, ¿no? Subenfriado, lo expande, porque recuerden que el dispositivo de expansión, así como el compresor es el encargado de llevar el gas refrigerante de baja presión y temperatura a alta presión y alta temperatura, el dispositivo de expansión es el que se encarga de llevar el gas refrigerante de alta presión y alta temperatura a baja presión y baja temperatura, ¿no? Lo toma en el estado de líquido y lo inyecta al evaporador en una mezcla de líquido y vapor, ¿no? Si nosotros vemos aquí abajo el ciclo de refrigeración dibujado en el diagrama de presión y entalpía, olvidémonos por un momento de estos componentes que están acá alrededor, ¿no? Acá tenemos el diagrama presión, entalpía. Acá son las presiones absolutas y acá están las entalpías, ¿no? La entalpía es básicamente calor. La diferencia de entalpía es lo que nos interesa a nosotros, porque la diferencia de entalpía es lo que nos va a dar, ¿no? Los flujos de calor, que vamos a ver ahora. Entonces, nosotros iniciamos con dos niveles de presión y temperatura. Empecemos con dos niveles de presión, presión de alta y presión de baja. Son los dos límites que nosotros vamos a trazar, ¿no? En un diagrama presión-entalpía. Nosotros sabemos que vamos a trabajar entre dos niveles de presión y temperatura, ¿no? El lado de alta y el lado de baja. Entonces, lo primero que hacemos nosotros es trazamos dos niveles de presión, la presión de alta y la presión de baja. El compresor es el que se va a encargar de llevar el gas refrigerante de baja a alta y el dispositivo de expansión es el que se encarga de llevar el gas refrigerante de alta a baja. Entonces ahí cerramos nosotros el circuito. Pero ¿cómo lo vamos a dibujar? ¿Qué presión vamos a colocar ahí? Lo vamos a ver más adelante, ¿no? La idea es de que nosotros dibujemos el ciclo de refrigeración acá. Cuando nosotros trazamos unas verticales, vamos a hallar los valores de entalpía. Recuerden que estos son los niveles de presión y estos son los niveles de entalpía. Cuando nosotros obtengamos la entalpía, la diferencia nos va a ayudar a encontrar la capacidad de los componentes frigoríficos, ¿no? Por ahora nos interesa cerrar este ciclo de refrigeración, ¿no? Y ahora sí, podemos ir nosotros relacionándolo con los componentes frigoríficos. La compresión se realiza el compresor. El enfriamiento, la condensación, se realiza en el condensador. El subenfriamiento ya ocurre en el tanque de líquido y en la tubería de la línea de líquido. Se va enfriando. Ingresa el dispositivo de expansión o la válvula de expansión a alta presión y alta temperatura en esta condición de líquido. Se expande y ingresa en esta condición B al evaporador en una mezcla de líquido y vapor. Vean que este punto ya cae dentro de la campana. Y dentro de la campana habíamos dicho que el gas refrigerante se encuentra en una mezcla de líquido y vapor. Mientras este punto está más a la izquierda, ¿no? Significa que hay más líquido que vapor. Y es así como queremos ingresar
al evaporador, porque lo que queremos es que el líquido que ingrese se evapore. Mientras se va evaporando, nos vamos acercando al punto C. Cuando llega al punto C, significa que ese gas refrigerante ya se evaporó totalmente, 100% vapor, ¿no? Eso ocurre a la salida del evaporador. En la última sección del evaporador, ¿no? Existe un sobrecalentamiento. Ese sobrecalentamiento que ocurre dentro del evaporador está controlado por el sensor de la válvula de expansión, ¿no? El sensor de la válvula de expansión está sensando ese sobrecalentamiento a la salida del evaporador. Si ese sobrecalentamiento es muy pequeño, la válvula de expansión se va a cerrar. Si ese sobrecalentamiento es muy grande, la válvula de expansión se va a abrir para que entre más refrigerante. Está controlando un sobrecalentamiento dentro del evaporador que se le llama sobrecalentamiento útil. ¿Qué ocurre cuando el gas refrigerante ya se terminó de evaporar totalmente, pero sigue recibiendo calor y entonces se va a sobrecalentar? Lo mismo ocurre en la línea de succión. En la línea de succión, a pesar de que está aislada, va a seguir recibiendo calor del medio ambiente, que está a una temperatura mayor. ¿No es cierto? Si nosotros le sacamos el aislamiento a la tubería de succión, vamos a ver que está condensando, ¿no? Entonces nosotros le hemos puesto la manguera aislante a la línea de succión para evitar esa condensación, pero eso no va a evitar de que siga ingresando calor y se siga sobrecalentando, ¿no? En menor medida, sí, pero que se estuviera sin el aislamiento, pero se va a sobrecalentar la línea de succión. Ese es un sobrecalentamiento que ocurre en la línea de succión hasta que llega al evaporador. Entonces va a llegar sobrecalentado. Nosotros queremos que llegue sobrecalentado para garantizar de que está ingresando vapor al compresor y no vayan a entrar partículas líquidas que lo puedan malograr. Van a haber acumuladores de succión o separadores de líquido que van a minimizar esos riesgos, ¿no? Pero pueden ocurrir aún existiendo estos componentes. Recuerden que estos componentes de protección minimizan los riesgos, minimiza que vayan a haber los problemas, ¿no? Pero si el sistema está mal balanceado, si el sistema tiene exceso de gas refrigerante, pueden ocurrir los problemas de todas maneras, ¿no? Entonces, acá tenemos este punto C' que ya ocurre en la área de vapor sobrecalentado y que son las condiciones en las que va a ingresar el compresor, ¿no? El compresor y el condensador y el tanque de líquido, ¿no? Son la unidad condensadora que acostumbramos llamar, ¿no? Y que está fuera de la cámara frigorífica. El evaporador y la válvula de expansión, ¿no? Están dentro de la cámara de refrigeración, ¿no? Está el evaporador junto con la válvula de expansión, ¿no? Entonces, aquí ya estamos relacionando cómo los componentes, ¿no? Dependiendo de su función y dependiendo de las condiciones de operación de la cámara frigorífica, podemos dibujar, ¿no? La operación y el ciclo en un diagrama, presión-entalpía. Vamos a ver este tema del diagrama presión-entalpía. Vamos a acercarnos un poco. Aquí está el diagrama presión-entalpía de un ciclo ideal. Estamos sin su enfriamiento y sin sobrecalentamiento, ¿no? Estamos expandiendo en la línea de líquido saturado y estamos comprimiendo a partir de la línea de vapor saturado, ¿no? Entonces, acá tenemos las tres regiones. Dentro de la campana, el gas refrigerante, una mezcla de líquido-vapor, fuera de la campana vapor y acá su enfriamiento. Estas líneas, digamos que son las líneas límites, ¿no? Donde el producto se encuentra como líquido saturado, 100% líquido. Y desde este punto, donde se unen las dos líneas, y se llama punto crítico, viene la línea de la derecha, que es la línea de vapor saturado. Cuando el punto está ahí, es que está 100% vapor, ¿no? Este es un ciclo ideal. Hay dos niveles, presión de alta y presión de baja. Si nosotros nos acercamos bien, además de las líneas de presión constante y las de entalpía, ¿no? Está la línea de temperatura. Esta es la línea de temperatura. Y esa temperatura es constante también durante el proceso de cambio de fase, ¿no? Acá es casi vertical, hasta la línea de líquido saturado, de ahí viene y es constante dentro de la campana y ahí cae. Cualquier punto que se encuentre dentro de esa línea está a esa misma temperatura, ¿no es cierto? Puede ser 50 grados, por ejemplo, viene la isoterma y cae, ¿no es cierto? Entonces lo que podemos observar aquí es que dentro de la campana, tanto la presión como la temperatura son constantes, tanto en la condensación como en la evaporación. En la evaporación también tenemos para una presión constante, también el proceso de evaporación se realiza a temperatura constante, ¿no es cierto? Entonces, en primer lugar es que dentro de la campana
La condensación y la evaporación se realiza a una presión y temperatura constante. Por eso es que para cada presión le corresponde una temperatura. Pero ojo, eso es para gases puros y gases que son mezclas azeotrópicas. ¿Qué quiere decir una mezcla azeotrópica? La mezcla azeotrópica es una mezcla, es un gas refrigerante, que tiene dos o más componentes, cuyos componentes, a una presión constante, condensan a una misma temperatura. O todos esos componentes, a una presión constante, evaporan a una misma temperatura. Todos los componentes tienen la misma temperatura de evaporación, tienen la misma temperatura de condensación, ¿no? Igual que en un gas puro. El gas puro también. Este es del R22, que es un gas puro. Este llega a una presión entalpía. Eso ocurre para esas mezclas. El R12, el R22, el R134 son gases puros. Antes, el R502 era una mezcla azeotrópica. Nosotros ni sabíamos porque lo utilizamos como un gas puro, ¿no? Lo cargábamos al sistema como vapor o lo cargábamos por líquido, ¿no? Ya dependía de nosotros y del sistema, del proceso, cómo hacíamos la carga de gas refrigerante, pero era una mezcla azotrópica. Cuando aparecen los gases ecológicos, que son los que tenemos ahora, que ya sabemos que no son ecológicos, porque la ecología significa que no debe dañar el medio ambiente en general, pero los gases ecológicos fueron llamados así en un principio porque no dañaban la capa de ozono, pero sin embargo todavía contribuyen al calentamiento global de la Tierra, o sea que su aplicación también tiene un límite, ¿no? Tiene que ser reemplazado por otros, ¿no? Entonces, cuando salen los clorofluorocarbonados, el R2, el R502, ¿no? Porque tienen cloro en su composición y además de dañar la capa de ozono, contribuyen al calentamiento global de la Tierra. Bueno, salen ellos y entran los HFCs, los hidrofluorocarbonados, ¿no? Donde están los gases puros, como el 134. Están las mezclas azeotrópicas, ¿no? Como el 507 para reemplazar al 502, pero también aparecen mezclas no azeotrópicas, como el 404A, ¿no es cierto? Que también reemplaza al 502, pero es no azeotrópico, que ahí nos llama la atención. ¿Qué significa no azeotrópico? Significa que sus componentes, dos o más componentes que tenga el gas refrigerante, para una misma presión, condensan a distinta temperatura. No condensan a la misma temperatura como los gases puros y las mezclas azeotrópicas. Las mezclas no azeotrópicas o llamadas también simplemente blends o mezclas, esas mezclas no azeotrópicas para una misma presión condensan a distinta temperatura. Y para una misma presión de baja evaporan a distinta temperatura. Entonces, ¿cuál es el riesgo ahí? El riesgo es de que si existe una fuga en uno de estos gases refrigerantes, la fuga no es pareja, no está fugando gas, probablemente esté fugando uno de sus componentes nada más, en mayor o menor medida. Y lo que va a quedar va a ser una nueva composición distinta a la que hemos cargado. Por eso que los fabricantes recomiendan que la carga de gas refrigerante a los sistemas de refrigeración siempre sea por el estado líquido, para garantizar de que nosotros estamos cargando el gas refrigerante adecuado al sistema de refrigeración, la mezcla azeotrópica. En ese caso, ahí pues en la campana ya no se cumple. Ya no se cumple de que para una presión la condensación va a ocurrir a temperatura constante y para una presión de baja la evaporación va a ocurrir a una temperatura constante, ¿no? Ahí dentro de la campana va a haber una temperatura de inicio y una temperatura final de condensación, una temperatura de inicio y una temperatura final de evaporación, ¿no? Va a cambiar un poco, el diagrama va a ser el mismo, pero no va a ocurrir a temperatura constante, ¿no? Pero bueno, vayamos primero con este tema. Si para cada presión y cada temperatura, si están relacionadas, es decir, para cada presión le corresponde una temperatura, ¿no es cierto? Tanto en condensación como en evaporación, significa que nosotros podemos dibujar este ciclo de refrigeración en función a ciertas recomendaciones. Primero trazamos la temperatura de alta, que es la temperatura de condensación. ¿Cuál va a ser el límite superior? A esa temperatura va a existir, para esa temperatura existe una presión. ¿Y cuál va a ser la temperatura de evaporación? Entonces, la temperatura de alta o temperatura de condensación podemos nosotros determinarla de la siguiente manera. Es la temperatura ambiente, la temperatura fuera de la cámara, la temperatura del lugar. Es la temperatura ambiente más un delta ET, que está entre 10 y 15 grados centígrados. 10 grados centígrados es bastante utilizado. Si nosotros vamos a calcular condensadores, ya ese delta va a variar,
va a depender de la aplicación, ¿no es cierto? Pero normalmente es usual utilizar 10 grados centígrados, ¿no? Como un delta. Entonces, en un proyecto, digamos, ¿no? Podemos colocar ahí que si la temperatura ambiente es 30 grados centígrados, que es lo que se utiliza para Lima, se utiliza la temperatura más alta en verano, ¿no? Es con la que trabajamos. La temperatura ambiente es 30, nosotros vamos a condensar a 40 o 45 grados centígrados, ¿no? Recuerden que todos son recomendaciones, por lo tanto todos son rangos, ¿ya? No es algo estable, ¿no? La misma temperatura ambiente, que en verano es 30, en invierno va a ser, no sé, 22, 20, 16 en algunos casos, ¿no? Va a variar ya las condiciones. Pero nosotros tenemos que seleccionar el equipo, hacer los cálculos para una determinada condición y es la más crítica, ¿no? Entonces en verano tomamos nosotros como temperatura ambiente 30 grados centígrados. Si nosotros tenemos temperatura ambiente 30 grados centígrados, vamos a condensar a 40 grados centígrados. Entonces ahí ya nosotros trazamos la primera línea de 40 grados centígrados. Acá va a ocurrir la condensación y a esto le corresponde una presión. ¿Qué presión va a ser? Va a depender del gas refrigerante con el que estemos trabajando. La condensación siempre va a ser 40 grados centígrados. Solamente que la presión va a depender con el gas refrigerante que estamos trabajando, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos R22, nosotros condensamos a 40 grados centígrados, vamos a la tabla presión-temperatura y vamos a ver en nuestro manómetro 210 libras por pulgada cuadrada. Pero si no estamos usando R22, si estamos usando R134A, ¿no? En la presión veremos, no 210, veremos probablemente 135 libras por pulgada cuadrada. O sea, la condensación está, es la temperatura de condensación, la de diseño. La presión va a depender, lo que veamos nosotros en el sistema de refrigeración cuando este esté funcionando, la presión va a depender del gas refrigerante con el que estamos trabajando. Ahora, en el A de baja tenemos que trazar la temperatura de evaporación. ¿Qué es la temperatura de evaporación? La temperatura de evaporación es 5 a 7 grados menos que la temperatura de la cámara. La temperatura de la cámara la da el producto, la aplicación. Nos van a decir, yo quiero mantener mi fruta y verdura a 5 grados centígrados. Muy bien, usted va a tener una cámara a 5 grados centígrados. Pero el evaporador, recuerden que el calor va de más a menos. ¿No? El evaporador va a estar a una temperatura menor porque el calor va a ir hacia el evaporador. ¿No es cierto? ¿Y cuánto es esto? En general entre 5 y 7 grados centígrados más. Vamos a poner 5 grados. Entonces, si nosotros tenemos temperatura de cámara 5, vamos a evaporar a 0. ¿No es cierto? Entonces acá trazamos la isoterma de 0 grados centígrados. Esto ya es independiente del lugar donde va a estar instalado. La fruta y verdura va a estar a 5 grados centígrados, estemos acá en Lima, en Iquitos, en Arequipa, en Trujillo, en cualquier lado, porque lo que va a mandar ahí es el producto. El cliente va a decir, yo quiero esta fruta y verdura a 5 grados centígrados. Entonces ahí trazamos la temperatura de evaporación. Ese delta que estamos acostumbrados o que usualmente usamos entre 5 y 7 también va a cambiar. Podemos usar deltas más grandes de 10, generalmente para salas de proceso o antecámara, o delta de test más chicos, 5 grados, si es que queremos tener humedades altas, ¿no? Con los sistemas estándar, nosotros lo vamos a seleccionar para una determinada condición de operación, con mejor delta que queramos y todo, ¿no? Pero si ya queremos controlar la humedad de una manera fina, con los sistemas estándar que tenemos, no se puede solo, ¿no? Vamos a tratar, sí, de que sean los adecuados, que traten de tener la humedad, pero si el cliente quiere ya una humedad específica fina del 95%, probablemente tengamos que ayudarnos de un humidificador, ¿no? O si queremos humedades bajas, de un deshumidificador, ¿no? Hay sistemas, sí, que pueden controlar la humedad relativa solamente operando con el sistema de refrigeración y manteniendo constante este DLT, ¿no? Pero requiere bastante electrónica, controles adicionales de refrigeración, ¿no? Generalmente para plantas grandes. Pero para cámaras convencionales, sistemas estándar comerciales, se seleccionan adecuadamente, pero podemos controlar la temperatura, sí, ¿no? Pero para la humedad tenemos que ayudarnos de otros componentes, ¿no? De otros equipos. Entonces, ya tenemos temperatura de evaporación y tenemos temperatura de condensación. Nosotros vamos a unir baja con alta, ¿no? Porque estas son unas líneas de entropía. Idealmente se dice que el proceso es isoentrópico, o sea que como que no hay pérdidas en el proceso. Y el proceso también de expansión es isoentálpico, a una misma entalpía. Recuerden que acá está la entalpía. Son condiciones ideales. Expandimos, evaporamos, comprimimos, enfriamos, condensamos y volvemos a expandir.
volvemos a evaporar y así estamos. Pero ya dibujamos el ciclo de refrigeración acá en función de la temperatura de condensación y la temperatura de evaporación. La temperatura de condensación en función de la temperatura ambiente exterior, ¿no? Le hemos sumado 10 grados más y ahí ya tenemos. Para cuestión de diseño, cuestión de proyecto, tenemos que empezar así a dibujar en el diagrama, ¿no? A determinar nuestras condiciones de operación, porque todo esto nos va a ayudar a seleccionar los equipos, seleccionar la unidad condensadora, el evaporador, seleccionar el dispositivo de expansión, ¿no? Pero tenemos que tener unos límites, ¿no? En papel primero, que es cómo quisiéramos que trabaje el equipo de refrigeración, ¿no? Bajo qué circunstancias, ¿no? Entonces acá ya tenemos condensación y evaporación. Cuando el sistema ya esté operando, qué presiones le van a corresponder tanto en baja y tanto en alta, va a depender del gas refrigerante con el que nosotros estamos trabajando, ¿no? Pero la condensación y la evaporación son del sistema de refrigeración. La condensación en función de la temperatura ambiente. Más alta, recuerden que el calor va de más a menos, entonces el condensador sale a una temperatura más alta que la temperatura ambiente para que el calor vaya del condensador hacia el exterior y se enfríe, condense, ¿no? Y en el evaporador, dentro de la cámara al revés, el evaporador está a una temperatura más baja que la temperatura de la cámara. El calor va hacia el evaporador absorbe el calor, ¿no? Acá nosotros vemos que el evaporador absorbe el calor. A este sistema estamos ingresando calor y estamos ingresando el trabajo de compresión. El condensador se encarga de rechazar esos calores, tanto el calor en el evaporador como el trabajo del compresor. Esos dos calores rechaza el condensador. Entonces el condensador tiene que estar diseñado en función a esta capacidad y a esta potencia de compresión. Ese es el condensador, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, queremos hacer problemas y queremos saber el flujo de masa de gas refrigerante acá, nosotros vamos a ayudarnos de las entalpías. Si nosotros trazamos verticales, vamos a ver los valores de entalpía para ese proceso. La diferencia de entalpía es lo que da la capacidad, ¿no? Por ejemplo, si acá tenemos una cierta capacidad frigorífica que está absorbiendo, que es producto de un cálculo de carga térmica, nosotros tenemos que calcular la carga térmica. Esta es la carga térmica dividido entre esta diferencia de entalpías, nos da el flujo en masa de gas refrigerante que está pasando por acá. ¿No es cierto? Si ese flujo en masa de gas refrigerante multiplicado por esta diferencia de entalpías entre la final del compresor y la del inicio, la final de compresión y el inicio de la compresión, ese flujo en masa por esa diferencia de entalpías nos da el trabajo de compresión. Y ese flujo en masa por la diferencia de entalpías en el condensador nos da la capacidad del condensador. Teóricas, ¿no? Este es el trabajo, compresión, ¿no? Teórico, la capacidad frigorífica teórica, ¿no es cierto? Pero nos sirve para estimar todos nuestros cálculos. Entonces, acá ya hemos dibujado el ciclo de refrigeración. ¿Cuál es el proceso? Para condensar a 40 y para evaporar en este caso a menos 5. Si estamos evaporando a menos 5, significa que la temperatura de la cámara está a 0 o más 2 grados centígrados, ¿no? Si estamos condensando a 40 grados centígrados, significa que estamos considerando que la temperatura ambiente es 30 grados centígrados, ¿no es cierto? Si nosotros consideramos que la temperatura ambiente es 20, vamos a condensar a 30, ¿no es cierto? Pero si la temperatura ambiente realmente no es 20, si no es 30, deberíamos haber condensado a 40 grados centígrados. Entonces, va a depender mucho de esas condiciones, porque si nosotros seleccionamos el equipo considerando que la temperatura ambiente es 20 y después es 30, el equipo ya no va a dar, no va a dar la capacidad que nosotros hemos calculado, no va a enfriar adecuadamente, no va a enfriar siquiera, no va a llegar a los niveles de temperatura que queremos. Por eso tenemos que ver bien dónde va a ser instalado. Por eso que cuando nosotros vamos a seleccionar un equipo, tenemos que preguntarle, ¿y esa cámara dónde va a estar instalada? Acá en Lima, en Ica, en Iquitos, en Puno, en Arequipa, ¿no es cierto? Para nosotros poder ya determinar la temperatura ambiente, ¿no? Y también tenemos que saber, nos tienen que dar el dato entonces, cuál es la temperatura de la cámara, ¿no? Puede ser que nosotros, digamos, frutas y verduras de 5 grados centígrados, sí, es 5 grados, 4 grados centígrados, ¿no? Pero hay plantas procesadoras, ¿no? Que ya manejan una temperatura específica, ¿no? El espárrago, por ejemplo, las plantas procesadoras lo enfrían hasta 1 grado centígrado, ¿no? La uva hasta -1 grado centígrado, el mango hasta 8 grados centígrados. Cada producto tiene su determinada temperatura, ¿no es cierto? Entonces, si va a haber una variedad de frutas y verduras, por ejemplo, en una cámara, en los restaurantes, por ejemplo,
acostumbran, cuando tienen dos cámaras, tener una a 3 grados centígrados, donde entra todo tipo de producto fresco, y una de congelado a menos 18 grados centígrados. En la de fresco entran muchos productos, pero la rotación es alta, ¿no? Pero esa misma temperatura no significa que va a ser, que es la óptima para cada uno de esos productos. Cada uno de esos productos ha venido en una cadena de frío de su verdadera temperatura. Y de ahí ya ha pasado un exhibidor, y ahí ya pasa nuestra refrigeradora, que ya está a otra temperatura, ¿no? Una temperatura promedio, digamos, ¿no? Porque la rotación es rápida, ¿no es cierto? Entonces nosotros lo que tenemos que preguntar es qué temperatura quiere usted. Y en función de esa temperatura nosotros vamos a ir a nuestra temperatura de evaporación. No es la temperatura de la cámara, es menor que ella, ¿no? ¿Cuánto? Entre 5 y 7 grados, ¿no? Pero no va a ser siempre entre 5 y 7. Habíamos dicho que puede ser un delta mayor dependiendo de la humedad que queramos tener en la cámara, ¿no? Y si ya queremos una humedad fina, normalmente controlar esa humedad, probablemente tengamos que apoyarnos de unos equipos adicionales. Aquí ya es un poquito más real el sistema de refrigeración, porque ya estamos considerando su enfriamiento y sobrecalentamiento. La expansión ya no es a partir de 40 grados centígrados, sino a partir de 30 grados centígrados. Significa que se ha enfriado 30 grados centígrados. Terminó de condensar en el condensador, de ahí cayó al tanque de líquido. Condensado, el líquido cayó al tanque de líquido, ahí ya se empieza a enfriar. Y se sigue enfriando en la tubería de líquido. En la tubería de líquido ustedes la tocan, está más caliente, no está tibia, se va enfriando, ¿no? Entonces va a llegar frío. Hasta la temperatura ambiente, supongamos que llega hasta 30 grados, ya se enfrió 10 grados centígrados. Y nos conviene, ¿por qué? Si nosotros expandimos a 40 grados centígrados, estamos entrando en estas condiciones al dispositivo, al evaporador, ¿no es cierto? Una mezcla de líquido y vapor. Pero si lo enfriamos, vamos a entrar más a la izquierda. Y en este punto, que está más a la izquierda, es una mezcla líquido-vapor. Pero hay más líquido, que es lo que nos interesa. Porque el vapor queremos inyectar más líquido porque es el que se va a evaporar y es el calor latente que necesitamos, ¿no? La mayor cantidad de calor que va a absorber, ¿no es cierto? Por eso que es bueno que se suenfríe. Se suenfría en el condensador, se suenfría en la línea de líquido y recién en esas condiciones se ingresa al evaporador, a la válvula de expansión donde se va a expandir y va a ingresar al evaporador, ¿cierto? Luego tenemos acá sobrecalentamiento. Ya habíamos dicho que ahora nos ponemos atención en el evaporador. El evaporador ahora está evaporando, terminó de evaporar, dentro del evaporador 100% vapor, pero sigue recibiendo calor, ¿no? Porque recuerden, ¿de dónde recibe calor el evaporador? Recibe el calor del producto que entró más caliente, ¿no? Supongamos que entró más caliente, si entró más frío, bueno, no aporta calor, pero ¿cuál es otra fuente de calor? A través de las paredes, porque el aislamiento de las cámaras es un aislamiento que retarda el calor, no evita que ingrese el calor exterior. El calor va a ingresar, ¿no? Finalmente va a ingresar y va a ser una fuente de calor, ¿no? Cuando abre la puerta, entra aire caliente, también es una fuente de calor, ¿no? Todo ese calor, ¿no? Está yendo hacia el evaporador. Entonces, cuando se terminó de evaporar 100% vapor saturado dentro del evaporador, se sigue sobrecalentando. Dentro del evaporador es lo que habíamos comentado, es un sobrecalentamiento útil, ¿no? Que está regulado por la válvula de expansión termostática que tiene su bulbo sensor, ¿no es cierto? Ese sobrecalentamiento es entre 5 y 7 grados centígrados más o menos. Pero el gas refrigerante se sigue sobrecalentando en la línea de succión, ¿no es cierto? Entonces va a llegar sobrecalentado a la succión del compresor por dos temas básicamente. El sobrecalentamiento dentro del evaporador, lo que ha ocurrido dentro del evaporador y el sobrecalentamiento en la línea de succión. Este sobrecalentamiento también no puede ser excesivo porque, miren ustedes, acá estamos comprimiendo y por acá pasa una isoterma, ¿no? Es la temperatura de descarga. Esta temperatura, si es muy alta, va a degradar el aceite, va a fallar por lubricación. Entonces los fabricantes les indican cuáles son los límites de temperatura de descarga, cuál es el sobrecalentamiento adecuado, generalmente está entre 8 y 20, ¿no? Si es mayor ya puede haber problemas, ¿no? También el subenfriamiento con el que vienen los equipos, la unidad condensadora, viene una recomendación de cuál es el subenfriamiento a la salida del tanque líquido, ¿no? Entonces, esos datos nosotros los podemos medir, ¿no? Nosotros no podemos medir la temperatura de evaporación porque no vamos a meter el termómetro dentro del evaporador, pero sí como sabemos que hay una relación directa entre temperatura y presión,
vamos a medir la presión de baja. Midiendo la presión en baja, sabemos, vamos a tratar la presión temperatura y vemos cuál es la temperatura de evaporación, ¿no? Si nosotros queremos medir la temperatura a la que está condensando, medimos la presión de alta. Vemos la presión de alta, vamos a tratar la presión de temperatura y sabemos cuál es la temperatura de condensación, ¿no es cierto? Y ahora sí, nosotros podemos poner un sensor, ¿no? Con un termómetro con su sensor a la salida del tanque líquido y dice 30 grados centígrados. Ah, ya. Medí con R22 210 libras en alta. Entonces está condensando a 40. Si yo a la salida del tanque líquido veo que ya tengo 30, significa que ya se enfrié 10 grados centígrados. Igual con el evaporador. Yo veo, por ejemplo, con R22, vemos la presión a la salida del evaporador, al lado de baja. 45 libras. Ah, ya, esto es menos 5 grados centígrados. Coloco mi sensor de mi termómetro, ahí donde está el bulbo sensor de la válvula de expansión y veo 0 grados. A 0 grados. ¿A qué temperatura estoy evaporando? A menos 5, porque lo vi con mi manómetro de baja. Mi manómetro de baja decía 45 libras por pulgada cuadrada y para R22 eso significa menos 5. Pero ya tengo 0. Entonces se sobrecalentó 5 grados. Y en la succión del compresor, medimos la temperatura, recomiendan a 15 centímetros más o menos la válvula, entre 15 y 30. Entonces dice, medimos 5 grados centígrados. Ah, 5 grados centígrados. Bueno, evapora menos 5 y ya estoy llegando a 5, estoy sobrecalentando 10 grados. Entonces nosotros vemos si estamos dentro de los rangos, ¿no? Mínimos y máximos. Si no, habría que hacer las regulaciones pertinentes, ¿no? Entonces, pero acá en este diagrama de presión, recuerden que esta presión es la absoluta. Y lo que vemos en el manómetro, nosotros, es la manométrica, ¿no? El manómetro. Entonces, el manómetro más la presión atmosférica es la presión absoluta, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros tomamos este diagrama presión-temperatura, entonces yo digo, yo tengo esta temperatura, le corresponde esta presión, a esta presión le quito la presión atmosférica, tengo la presión manométrica. Esa es la presión que tengo que ver en mi sistema de refrigeración. En el lado de baja igual, tengo esa temperatura de presión de menos 5, veo qué presión le corresponde, no sé, 5, 4 bars en baja, ¿no? Le quito un bar, son 3 bars lo que tiene que aparecer en el manómetro de baja, hago la conversión de bar a libra por pulgada cuadrada, ¿no? Ese paso de hacer la conversión ya no lo dan las tablas, ¿no? Los fabricantes ya no dan directo temperatura, presión manométrica, ¿no? Ya nos han ahorrado el trabajo de utilizar el diagrama de presión entalpía. Entonces, para cada temperatura hay una presión, ¿no es cierto? Salvo en las mezclas no isotrópicas, como le habíamos dicho, ¿no? Entonces, en las mezclas no isotrópicas, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué presión le dan? Para hallar el su enfriamiento, le dan esta temperatura. Para una determinada presión, le dan esta temperatura, ¿no? Que le llaman temperatura de burbuja, le dan esta temperatura, ¿no? Y para el lado de baja, como para una misma presión hay distintas temperaturas, en la tabla le dan esta temperatura, que es la temperatura de rocío. ¿Para qué? Para que puedan ustedes hallar su enfriamiento. Porque ya pueden medir la temperatura del líquido y si le dan la temperatura de rocío para una determinada presión, ¿no? Ya ustedes tienen su sobrecalentamiento, ¿no? Y acá su subenfriamiento. Si ustedes tienen este punto de burbuja que le llama, ¿no? Para una determinada presión, le dan una determinada presión alta va a tener su temperatura de rocío y su temperatura de burbuja. Dos. La que nos interesa a nosotros en alta es la de burbuja. ¿Para qué? Para poder ver el subenfriamiento. El subenfriamiento. Y para una presión de baja, hay la temperatura de burbuja y la temperatura de rocío. Pero ¿cuál es la que nos interesa? La que casi siempre es, para presiones bajas dan la temperatura de rocío. Nos interesa la temperatura de rocío porque con eso nosotros podemos ver el sobrecalentamiento. ¿No es cierto? En un gas puro, una mezcla azeotrópica como el 507, ocurre para presión, temperatura constante. O sea que esa presión hay solamente una temperatura. Nada más, igual tanto en alta como en baja, ¿no? Entonces acá tenemos, antes teníamos esta tabla, también los fabricantes nos daban las reglas, y ahora lo tenemos pues en el celular, ¿no? Con eso nosotros podemos hallar la temperatura de condensación, la temperatura de evaporación, ¿no? Vemos la presión, ponemos la presión acá en bars o en libras, se le cambian las unidades y tenemos la temperatura de condensación. Cuando está funcionando, ¿no? A ver, ¿cuáles son las presiones? ¿Cuáles son la presión alta, presión de baja? Cuando ya tengo mi temperatura de condensación y evaporación.
veo mi grado de sobrecalentamiento, mi grado de su enfriamiento y veo si está dentro de los rangos. Eso para ver si el sistema está operando bien, porque el sistema puede funcionar bien, va a llegar la temperatura, va a arrancar y parar y todo. Pero ¿qué pasa si nosotros no hemos chequeado el sobrecalentamiento, por ejemplo? No hemos chequeado el sobrecalentamiento y resulta que cuando lo medimos el sobrecalentamiento está debajo de los rangos, ¿no? Recomendados. Significa que puede haber un golpe líquido, ¿no? Va a funcionar bien, pero tarde o temprano puede haber un golpe líquido. Lo que nosotros queremos es minimizar todos esos riesgos. Para eso hay que analizar el sistema cuando esté funcionando. Ese es para la operación, ¿no es cierto? Entonces, si volvemos nosotros al ciclo de refrigeración, ¿no? Ya, y lo vamos relacionando con los equipos, el evaporador, ¿no? La válvula de expansión que está en el evaporador, la unidad condensadora que incluye el compresor, condensador y tanque líquido, ¿no? En muchas aplicaciones seleccionan el compresor y seleccionan el condensador por separado, ¿no? Cuando uno selecciona la unidad condensadora, el condensador ya viene balanceado, ¿no es cierto? Acá un ejemplo, por ejemplo, si nosotros queremos, este sistema ya está funcionando y queremos seleccionar el sobrecalentamiento o verificar el sobrecalentamiento, vemos cuál es la presión de baja, vamos a la tabla de presión de temperatura para el gas refrigerante con el que estamos trabajando y nos sale la temperatura de evaporación. Medimos la temperatura a la salida del evaporador y con la diferencia tenemos el grado de sobrecalentamiento útil, que recomienda que esté entre 5 y 7. Si es menos, es peligroso, ¿no? El que va a controlar menos, hasta 3 grados centígrados, es la válvula de expansión electrónica. Una válvula de expansión electrónica es muy buena porque nos permite controlar sobrecalentamientos pequeños. Como es electrónica, es bien precisa. Una válvula termostática va a ser muy difícil que controle un sobrecalentamiento tan pequeño. Por eso que entre 5 y 7 es mecánica. En cambio, una válvula de expansión electrónica puede controlar 3 grados. Y es mejor, ¿por qué? Porque yo el evaporador lo necesito para evaporar, no necesito para sobrecalentar. Entonces una válvula de expansión termostática, por decir, me toma del evaporador, me toma 7 grados, ¿no es cierto? Para el sobrecalentamiento. En cambio una electrónica solamente 3. O sea, tengo más área para evaporar. Hace mucho más eficiente una válvula de expansión electrónica o un evaporador. Saca la eficiencia, ¿no? Porque me pide tener sobrecalentamientos útiles más pequeños en el evaporador. O sea, aprovecho más el evaporador para evaporar, ¿no? Igual si queremos ver el condensador, ¿no? Ahora ya no medimos en baja, sino medimos en alta. Vamos a la tabla de presión temperatura para el gas refrigerante que queremos y obtenemos la temperatura de condensación, ¿no? Entonces, cuando nosotros vayamos a seleccionar los equipos, ¿no? Recuerden, tenemos que saber cuál es la temperatura ambiente, ¿no? Y cuál es la temperatura de la cámara, ¿no es cierto? En función a eso, nosotros vamos a trazar nuestro diagrama de presión-entalpía. En función a eso, nosotros vamos a ver qué presiones les está correspondiendo, ¿no? En función a esto, vamos a saber cuál es la temperatura de presión en la que va a trabajar, cuál es la temperatura de condensación en la que va a trabajar, cuál es la temperatura ambiente, cuál es el gas refrigerante, ¿no es cierto? Entonces, ¿pero qué es lo que necesitamos nosotros? ¿Qué es lo que necesitamos nosotros para seleccionar los equipos? Lo que hablamos al principio, ¿cuánto calor tenemos que retirar? ¿No? Lo ideal, lo que nos pasa mucho es ¿cuál es el factor? ¿Cuál es el factor que necesito para seleccionar ese equipo de refrigeración? Lamentablemente no hay un factor. Vamos a ver acá rápidamente cómo se hace para calcular la carga térmica. Ya sea una cámara chica o un gran proyecto de refrigeración, es lo mismo. Es el mismo procedimiento. ¿Cuánto calor tenemos que retirar de ese ambiente? ¿Cuántas kilocalorías horas? O BTU horas. O toneladas de refrigeración. Todo es calor, solamente es cambio de unidades, nada más, ¿no? ¿Cuánto calor? Ese calor que tenemos que retirar, ¿no? Es el dato que a nosotros nos gustaría tener exacto, ¿no? Si bien no lo vamos a tener exacto, lo vamos a estimar. Y de la información que nosotros tengamos, va a ser una buena o una mala estimación, ¿no es cierto? Vamos a ver cuáles son los calores principales que hay, porque este calor que está aquí, Q sub 0, este calor que es el que está siendo absorbido por el evaporador, este calor
es la suma de varios calores. Hay muchas fuentes de calor dentro de una cámara frigorífica, ¿no? Nosotros tenemos que sumar todas ellas y ese va a ser el calor que nosotros tenemos que absorber de la cámara, ¿no? Y que va a ser rechazado por el condensador después afuera. El sistema de refrigeración es como una esponja, ¿no? Se cayó, tenemos un balde, el agua en el piso, la esponja toma el agua del piso y lo lleva al balde, ¿no es cierto? El sistema de refrigeración es igual, toma el calor dentro de la cámara y lo bota al exterior. Pero lo bota al exterior a través del condensador, pero ojo, el condensador nomás no bota el calor del evaporador, que absorbe el evaporador, sino bota también el calor del evaporador más el trabajo del compresor, ¿cierto? Entonces, acá tenemos el calor. Vamos a ver. Acá hay varias fórmulas. Las fórmulas son las que nos indican los datos que necesitamos para poder calcular. Es por eso que hay que sentarse y hay que hablar con el cliente y que nos dé la buena información. Porque esas son fórmulas que nosotros las vamos a desarrollar manualmente, pero también hay software que nos simplifica, ¿no?, estos cálculos. ¿No? Nosotros nomás colocamos la información y nos arroja un dato. Pero si nosotros damos el software le va a calcular y le va a dar el dato, pero si nosotros le damos malos insumos, mala información, nos va a dar un dato que va a ser malo también. El software lo procesa. Si nosotros le damos buena información a ese software, ¿no?, nos va a dar un buen dato, ¿no es cierto? Entonces, el software va a procesar, ¿no? El que al final la responsabilidad va a ser de nosotros, ¿no? De los técnicos en refrigeración, va a recaer toda esa responsabilidad, porque salió la carga térmica. Y en función a esa carga térmica, nosotros vamos a seleccionar todos los equipos. Hasta las tuberías de refrigeración se seleccionan en función de la capacidad frigorífica, ¿no? La unidad condensadora de evaporador viene con unos diámetros de fábrica, pero estos pueden ser más grandes o más chicos dependiendo de la temperatura a la que trabaje, dependiendo de la longitud a la que esté el evaporador de la unidad, ¿no? Todos los componentes tienen sus tablas de capacidades para distintas condiciones de operación. Un componente no tiene una sola capacidad fija, siempre, ¿no? No tiene, ¿no? A veces nos podemos haber acostumbrado por los sistemas de aire acondicionado, ¿no? Pero el sistema de aire acondicionado, recuerden, ya es una aplicación, ya es una aplicación. Entonces, todos sus componentes, a diferencia de refrigeración, donde tenemos que seleccionar cada uno de los componentes en aire acondicionado, ya viene el sistema completo. El trabajo en aire acondicionado es otro. Ellos no se preocupan del sistema de refrigeración en sí, sino de haber calculado bien la carga térmica, haberlo seleccionado. Pero si es para ductos, ver los ductos, las rejillas, los difusores, ¿no? Si es un sistema de agua helada, ver las tuberías, las bombas, ¿no? Es otro problema, porque el sistema de refrigeración ya viene. Están acostumbrados o estamos acostumbrados a que un sistema de aire acondicionado sea de 60.000, de 48.000, de 24.000 BTU, ya todos los componentes vienen balanceados para eso, pero es una aplicación. Es una aplicación, entonces nosotros queremos cambiar un evaporador de aire acondicionado, pedimos por la misma capacidad. Este es de 60.000, el otro es de 60.000. ¿No es cierto? Pero en refrigeración es distinto, porque ahí sí tenemos que armar nuestro sistema. No tenemos ductos, no tenemos rejillas, no tenemos difusores, ¿no? Pero tenemos que armar nuestro sistema de refrigeración, tenemos que ver que nuestros componentes estén balanceados, si no, no va a funcionar. O si funciona, funciona mal, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que saber qué es lo que se necesita, ¿no? Entonces, las fórmulas indican esos datos. Esos mismos datos, o lo podemos hacer en una fórmula o utilizan un software. El software le va a pedir esos datos. ¿Y por qué? Por ejemplo, la carga por paredes. La carga por paredes es una de las fuentes de calor. Habíamos dicho que es producto de la temperatura exterior, ¿no? La temperatura exterior, habíamos dicho, el límite es 30 grados, y adentro de la cámara queremos 0 grados centígrados, hay una diferencia de temperatura a través de las paredes. Entonces, ¿qué es lo que indica la fórmula para hallar el calor a través de una pared? Lo mismo se repite para las 4 paredes, piso y techo. ¿Qué es lo que dice? Dice, para calcular la carga a través de las paredes, necesitamos el área de la pared, el coeficiente global de transferencia de calor, que ahora lo vamos a explicar, y la diferencia de temperatura entre la externa y la interna. La externa, ¿quién la da? El lugar. Y la interna, ¿quién la da? El producto, la aplicación. No es la evaporación, ¿no? Es la temperatura de cámara que queremos.
Queremos carne fresca, si el cliente quiere 0 grados, esa es la temperatura de cámara. 0 grados tiene que dar mi cámara, 0 grados la temperatura exterior, ¿no? Ya habíamos dicho, estamos la cámara instalándola en Lima, estamos considerando que la temperatura exterior es 30, entonces la temperatura exterior es 30. 30 menos 0, la diferencia es 30 grados. Esa es la diferencia de temperatura. Si queremos nosotros tener una cámara a menos 20 grados centígrados, menos 20 grados centígrados, para almacenar producto congelado. Entonces tenemos exterior 30, interior menos 20. La diferencia, 50. Esa es la diferencia de temperatura. Y el coeficiente global de transferencia de calor, ¿qué es lo que nos da? Nos da las resistencias que ofrecen cada una de las capas de la pared, digamos, ¿no? Al flujo de calor. Eso es lo que nos da. Esto, digamos, podemos abreviarlo entre la conductividad térmica del material entre el espesor del material, ¿no? Si nosotros tenemos una pared con varias capas, tendrían que ser la conductividad térmica de cada una de las capas por el espesor de cada una de ellas, ¿no? Pero el valor más importante es el del aislamiento. Entonces este U se puede reducir al K, ¿no? Conductividad térmica del aislamiento entre el espesor del aislamiento. Entonces miren, para calcular la carga por pared necesitamos el área, necesitamos la diferencia de temperaturas y necesitamos las características del aislamiento, la conductividad térmica y el espesor del elemento con el que estamos utilizando. Entonces, en el mercado generalmente es polistireno o poliuretano, ¿no? Es lo que más utilizamos. Entonces necesitamos saber qué está utilizando, polistireno o poliuretano. Si es polistireno, ponemos la conductividad térmica del polistireno, ¿no? 0.028 kilocalorías, hora, metro, grado centígrado. Si es poliuretano, 0.018. Mientras ese K sea menor, nos conviene, ¿no? Hay menos calor que está ingresando, ¿no es cierto? Entonces, nosotros decimos, ¿cuál es el aislamiento? Polistireno, poliuretano, de repente corcho, de repente lana de vidrio, no sé, ponemos la conductividad térmica de ese aislamiento. Entre el espesor de que estamos utilizando. Hay espesores recomendados también, dependiendo de la aplicación, ¿no? Entonces, ya sabemos que nosotros tenemos, vamos a calcular la carga térmica, necesito saber de qué material está, cuáles son las dimensiones de la cámara y de qué material está hecho, cuál es el aislamiento y cuál es el espesor. Son datos que necesitamos para poder calcular la carga térmica, ya sea manual o el software que le pida. Tenemos uno. Otra carga es por apertura de puertas o infiltración de aire, tiene varios nombres. Cuando uno abre la puerta entra aire caliente. Hay muchas fórmulas, ¿no? Hay fórmulas inclusive que depende del tamaño de la puerta, ¿no? Es una carga difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque uno no tiene eh, realmente el conocimiento de cuántas veces van a abrir la puerta al día, ¿no? Entonces, eh, tenemos que estimarla. ¿Qué datos necesita para calcular la infiltración de aire? Esta es una fórmula bastante conocida que es el volumen de la cámara, un factor de apertura de puerta que es N, ese factor de apertura de puertas N, es un dato empírico. Hay una tabla que en función de los volúmenes le dan los N, ¿no es cierto? Dice simplemente si esa cámara es muy grande, la apertura de puertas no va a tener mucha significación porque vamos a abrir la puerta, va a entrar, ¿no? El tamaño de la cámara en comparación al tamaño de la puerta, no entra mucho aire. Si son cámaras chicas, ese N sí va a ser más importante, va a ser un valor más grande. ¿Por qué? Porque muchas veces la puerta es casi el tamaño de una pared de la cámara. Cada vez que abramos la cámara va a entrar aire caliente, ¿no? Por eso es bueno siempre minimizar eso colocando cortinas plásticas, cortinas de aire, ¿no? Entonces, el volumen, el N, que depende del volumen, es una tabla que depende del volumen. La densidad del aire, ¿no? La densidad del aire exterior y la diferencia de entalpías. Recuerden que la diferencia de entalpías es calor. ¿Qué es esa diferencia de entalpías? Es la entalpía exterior del aire menos la entalpía interior del aire. Esto ya se tiene que usar una carta ciclométrica, ¿no es cierto? En una carta ciclométrica del aire uno ubica temperatura exterior, que ya habíamos dicho que es 30, y humedad relativa exterior. Ya aparece otro dato que ya depende del lugar. Temperatura exterior no solamente era lo único que íbamos a necesitar, sino la humedad relativa exterior también, en ese lugar. En Lima, en Arequipa, en Puno, en Iquitos, donde estemos trabajando. Temperatura y humedad relativa exterior. Con esos dos datos le sale la entalpía exterior del aire. Y la entalpía interior del aire
con la temperatura de la cámara y la humedad relativa de la cámara. Entonces, cuando uno va a la tabla de productos y ve la temperatura que recomiendan para cada producto, no solamente dice la temperatura, sino también dice la humedad. Entonces ya tenemos el dato, temperatura y humedad relativa a la que debe estar ese producto, ¿no? Entonces, con esos datos tenemos la entalpía interior. La diferencia de entalpía es exterior menos interior, ¿no? La densidad, esta densidad de aquí, que es la densidad exterior, también sale de las tablas, ¿no? De la carta ciclométrica. Pero hay otras tablas, ¿no? Que nos ayudan, nos facilitan este cálculo, ¿ya? Nos facilitan este cálculo, pero siempre en el software le van a pedir entonces volumen. Volumen no le van a pedir porque ya se supone ya han dado las dimensiones de la cámara, ¿no es cierto? Con la dimensión de la cámara ya tuvieron el volumen, pero sí le van a pedir las condiciones exteriores e interiores. ¿Por qué? Porque ellos van a hacer este cálculo, ¿no es cierto? Entonces ellos tienen que saber cuáles son las condiciones exteriores. Yo estoy en 27 grados centígrados, en un lugar donde la temperatura exterior es 27 grados centígrados y 50% humedad relativa. De ahí sacan su humedad, su entalpía exterior. Y las condiciones internas, bueno, yo en esta cámara voy a almacenar semillas a 10 grados centígrados y a 50% humedad relativa. Con eso sacan ellos su entalpía interior, ¿no es cierto? Entonces ya ven toda la información que necesitamos saber para poder hallar un buen cálculo de carga térmica. Por eso que, por más que sea una cámara chica, hay que sentarse, conversar, enterarse bien del proceso para poder obtener un buen resultado. Calor por producto. Esto es interesante, hay dos fórmulas ahí. Una de calor sensible y una de calor latente. El calor por producto, el primero vamos a decir que es calor sensible. El producto no cambia de fase. El producto entra fresco y no va a salir congelado. El producto se va a mantener fresco. Un producto refrigerado. Por ejemplo, la fruta y verdura entra a 22 grados centígrados, temperatura ambiente, y se va a mantener en la cámara a 5 grados centígrados. Todavía fresco, ¿no es cierto? No congelado. Cada producto tiene su punto de congelamiento. El agua, por ejemplo, es 0 grados centígrados, ¿no es cierto? Se congela a 0 grados centígrados. Pero los productos no necesariamente es a 0 grados centígrados. Los productos tienen punto de congelamiento -2, -3, ¿no es cierto? O sea que a -1, como la uva, por ejemplo, todavía está fresco, ¿no? A pesar de que es una temperatura negativa, no significa que ya está congelado. Todavía está fresco, ¿no? A -1 grado centígrado, ¿no? Entonces, tenemos que ver nosotros si el producto se va a mantener fresco, si el producto se va a mantener congelado. Dejemos de lado ahora si queremos congelar. Entonces, qué es lo que se necesita para saber cuál es la carga por producto? Por ejemplo, el primer caso, el producto entra a temperatura ambiente y se va a mantener fresco a 5 grados centígrados. Entonces, ¿qué es lo que te pide? ¿Cuánto producto va a ingresar? Usualmente se da el dato cuántos kilos por día ingresan. No cuántos kilos por día salen, sino cuántos kilos por día ingresan, porque son los que van a entrar calientes y son los que tenemos que enfriar. ¿Y en qué tiempo queremos enfriarlo? Usualmente, si es una cámara frigorífica, ese tiempo es de 24 horas. Se acostumbra a utilizar 24 horas. ¿Por qué una cámara frigorífica tiene ventiladores de bajo caudal de aire para recircular? ¿No es cierto? Podemos utilizar tiempos menores en túneles de enfriamiento o túneles de congelamiento. Bueno, vamos a hablar primero con túneles de enfriamiento, estamos hablando de la parte de fresco, ¿no es cierto? Túnel de enfriamiento donde se tiene un gran caudal de aire, ¿no es cierto? Que nos va a permitir obtener menos tiempo. Que también, dicho sea de paso, tiene que ser consultado en la industria de ese sector cuáles son los tiempos que se manejan, porque este tiempo se podría calcular, digamos, pero es bien moroso, se necesita mucha información para calcular ese tiempo. Entonces, lo que se acostumbra es saber en el mercado, en la industria, qué tiempo se maneja en enfriamiento. No podemos poner cualquier tiempo que se nos ocurra, porque por las características del equipo, las características del producto, el empaque y todas esas cosas, probablemente no se pueda llegar al tiempo que a nosotros se nos ocurrió, ¿no? Pues hay que ver cuáles son los tiempos, ¿no? En los que se trabaja para colocar. Solamente si estamos hablando de túneles, porque ya tiene una infraestructura, tiene unos equipos que tienen un gran caudal de aire que va a permitir que trabajemos. Pero si estamos trabajando en cámaras frigoríficas, eh, lo más conservador es colocar 24 horas, ¿no? Que se va a enfriar de un día para otro, ¿no?
Entonces, a nosotros nos piden cuánta masa entra, ¿no es cierto? ¿Cuánta masa está entrando? ¿En qué tiempo lo vamos a enfriar? El calor específico del producto. El producto, sea el que fuera, naranja, papaya, mandarina, pescado, lo que sea, tiene sus características, así como tiene sus datos de temperatura y humedad a la que se debe almacenar, también tiene su calor específico antes del punto de congelamiento, su calor específico después del punto de congelamiento y su calor latente. ¿No es cierto? Por ejemplo, no sé, pongamos un producto, el de espárrago, calor específico antes del punto de congelamiento 0.9. 0.9 kilocalorías, kilogramos grado centígrado. Calor específico después del punto de congelamiento 0.4 kilocalorías, kilogramos grado centígrado, ¿no? Entonces, ahorita estamos hablando de antes del punto de congelamiento, como fresco. Entonces, ese calor específico va a depender del producto. La masa que entra por día es un dato que nosotros le tenemos que consultar al cliente. ¿Cuánto producto va a entrar al día? ¿Cuánto estima usted? Porque en función de eso va a salir la carga térmica. Una carga va a salir si entran 1000 kilos y otra carga va a salir si entran 10.000 kilos. ¿No es cierto? Entonces, cuando nosotros seleccionemos el equipo, va a decir, ojo, estamos seleccionando para los 1000 kilos, para los 1000 kilos que dijo. Si mete 10.000 kilos, no va a enfriar. ¿No es cierto? Entonces, es cuestión de sentarse, de ver cuál es su movimiento, cuánto ingresa, porque también se lo van a pedir en el software. ¿Cuántos kilos por día entran? Tanto. ¿Qué producto es? ¿No es cierto? Porque en función del producto que usted le dé, va a haber unos calores específicos. Cuando hay una variedad de productos ya se toma un promedio, ¿no es cierto? Pero cuando es un producto en específico, estamos en una industria de espárrago, una industria de la uva, de los cítricos, de los mangos, de plátano, en la industria que estemos, nosotros estamos trabajando en esa industria, vamos a hacer una cámara para ese producto, entonces tenemos que dar ese dato. Por eso que nosotros también no vamos a hacer, bueno, vamos a utilizar, vamos a hacer cálculo manual. El cálculo lo vamos a hacer manual. Necesitamos saber cuál es el producto, para qué, para nosotros buscar cuáles son los calores específicos. Y la diferencia de temperatura es la temperatura a la que entra menos la temperatura final de almacenamiento. Si el producto entra a 22 y va a llegar a 5, esa es la diferencia de 17 grados centígrados. Si el producto entra a 10, de repente ya entra a 10, entonces es otra carga térmica, entra a 10 y va a quedar a 5, ese delta es solamente 5, es menos carga térmica. Si la cámara está a 5 y el producto entra a 5, ese delta es 0, o sea, no hay carga por producto. Entonces, por eso depende mucho, ¿no? Ya es un calor que nos hemos ahorrado. Vamos a ver, en esta cámara mi producto viene de una cadena de frío, viene ya en un transporte refrigerado y va a entrar a la misma temperatura de almacenamiento, entonces no tengo carga por producto. Por eso que en mi proyecto tengo que poner temperatura de ingreso del producto es igual a la temperatura de 5 grados centígrados, a la temperatura de almacenamiento de mi producto. Está ingresando a la misma temperatura de almacenamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos calculado para esa condición. Si el cliente viene y trae 1000 kilos a 20 grados centígrados, pues ya el equipo no tiene capacidad para enfriar. Por eso que no tenemos un factor único, ¿no? Que nos dé el número mágico de cuánto es la carga térmica, ¿no? Cada cámara es un proceso. De repente en un lugar entra a 22 grados centígrados, de repente en otro lugar entra más frío, a 10 grados centígrados, de repente en otro sitio ya entra frío. En una cámara de almacenamiento de producto congelado, por ejemplo, tenemos que mantener menos 18 grados centígrados de temperatura interior, pero el producto ya ingresa congelado. Supongamos que no ingresa a menos 18, ingresa a menos 15. Entonces es cuánto entra, en qué tiempo queremos enfriarlo, que si es una cámara ya habíamos hecho 24 horas, calor específico del producto, pero ya después de su punto de congelamiento, y diferencia en temperatura. Si entró a menos 15 y tengo que llevarlo a menos 18, 3 grados. Pero siempre congelado, ¿ah? Siempre congelado. En el ejemplo anterior estamos hablando de siempre fresco, acá estamos hablando de siempre congelado, o sea que el producto ya se congeló en otro lado y está llegando a menos 15, que ya es congelado. ¿No es cierto? Solamente son 3 grados centígrados. Pero si el producto entra a menos 18 y la cámara está a menos 18, entonces son 0 grados, ya no hay carga térmica. La carga es 0. Entonces por eso, si no tenemos una cámara de congelado y está funcionando a menos 18 y nos dicen, está funcionando a menos 18, pero está vacío, vamos a esperar con producto. Sí, pero ojo, pero el producto a qué temperatura entra? A menos 18. Entonces puede entrar 10 gramos o puede entrar 10 toneladas y no va a haber carga por producto, porque ya entra congelado, ¿no es cierto?
El problema es que si queremos congelar, si el producto entra fresco y tenemos que salga congelado, ahí ya tenemos que pasar por calor latente. Ustedes recuerdan que nosotros aprovechamos el calor latente del gas refrigerante, ¿no? Es un gran calor que se aprovecha, ¿no? Que es el que ocurre cuando cambia de fase, de líquido a vapor. Ahí absorbe gran cantidad de calor. Acá también es cuando cambia de fase, de líquido a sólido. Hay que retirar una gran cantidad de calor a ese producto para que se congele. Ese es el calor latente. Es una gran cantidad de calor. Eso ocurre en los túneles de congelamiento. Por eso los túneles de congelamiento son de gran capacidad. Son chicos en tamaño, ¿no? Pero tienen equipos grandes, ¿no es cierto? Si ese túnel que es chiquito no fuera túnel, fuera una cámara, probablemente tendría equipos de pequeña capacidad. Pero como es un túnel, tiene un equipo de gran capacidad para poder congelar ese producto, ¿no es cierto? Va a entrar a masa, va a entrar a más 22 y va a salir a menos 18. Va a pasar por el calor latente. Así como acá el calor específico era 0.9 antes del punto de congelamiento, era 0.4 después del punto de congelamiento, el calor latente puede ser 70 kilocalorías por kilogramo. Y es una gran cantidad de calor, ¿no es cierto? Entonces, por eso en el software también habla qué temperatura entra y qué temperatura va a ser la final, ¿no es cierto? Para ver si es que va a considerar calor latente o no. Aparte de estos calores está el calor de respiración, ¿no? El calor de respiración es solamente el calor que producen las frutas y verduras frescas, nada más, no congelado, no carnes, carne fresca, carne congelada, no. Calor de respiración solamente para frutas y verduras. Calor por motores, que en cámaras usualmente no se utiliza, porque ya después de haber hecho las tres cargas principales, le damos un factor de seguridad entre 10 y 20% que cubrimos esas cargas por motores. Pero sí tenemos que calcularlas en túneles de congelamiento, túneles de enfriamiento, por ejemplo. Tienen motores grandes, ¿no es cierto? Carga por personas, también la podemos calcular. En cámaras no, porque entra una persona eventualmente, en un túnel no, porque no entra una persona y se va a congelar ahí, ¿no? Pero en sala de procesos, donde hay 150 personas trabajando, ahí sí tenemos que considerar la carga por personas. También hay tablas para eso, ¿no? Igual que la carga por iluminación. Por eso que cuando nosotros nos sentamos, tenemos que pedir la información. Tenemos que invertir un poco de nuestro tiempo en preguntar bien la información. No, no es que nos van a dar un área, tengo un área y listo. Tengo que saber esa área, así qué temperatura, cómo va a entrar el producto, qué aislamiento vamos a utilizar. Si queremos cotizarle un buen equipo, el equipo adecuado, no un equipo sobredimensionado que de repente nos sale del proyecto porque hubo otro técnico que sí le preguntó y sí obtuvo el dato adecuado y por lo tanto eh, pudo seleccionar el equipo adecuado también, ¿no? Nosotros no preguntamos nada, asumimos todo y nos salió un equipo muy grande. O de repente asumimos mal y nos salió un equipo muy chiquito, ¿no? Que en lugar de ser una alegría o un proyecto que nos salió y todo, pasa ya a ser un problema después que te terminó de instalarte porque o falla mucho o no enfría nunca, ¿no? Entonces, es importante sentarse con el usuario y ver cómo son sus procesos, ¿no? Porque todos estos datos o los calculan manualmente y le va a salir una carga térmica o se los va a pedir un software. De todas maneras, porque el software, esto manual lo hace automáticamente, pero hay que darle buenos insumos, ¿cierto? Bueno, de una vez que nosotros hemos tenido esta carga térmica, nosotros vamos a seleccionar los equipos, ¿no es cierto? Igual, como les dije, no es que un equipo tenga una sola capacidad, tiene varias capacidades, dependiendo del rango al que va a trabajar. Acá, por ejemplo, tenemos un extracto de una tales capacidades de un determinado fabricante, que tiene dos modelos de unidad condensadora, que incluye el condensador y el compresor. Ya incluye el condensador y el compresor, ¿no es cierto? Y nos dice cuáles son sus capacidades en kilocalorías, ¿no es cierto? Para distintas temperaturas de evaporación. Ya habíamos visto que la temperatura de evaporación, pero nos da un rango, nos dice, este equipo va a trabajar entre -1 y -30. Nada más, en ese rango. Para ese está diseñado. Mi unidad condensadora trae un compresor de determinado modelo, un condensador, un tanque de líquido. El conjunto de ese compresor condensador me da esta capacidad frigorífica. ¿Cuánto salió la carga térmica? Vamos a llevar a conservarse a 0 grados, voy a poner a -5, me salió 3000 kilocalorías. Ya. Busco a -5, algo que me dé 3000 kilocalorías,
probablemente una unidad más pequeña. Ese es el equipo que tengo que seleccionar en función a la temperatura ambiente, en función a la temperatura ambiente, a la temperatura de evaporación, ¿no? Y hay que ver con qué gas refrigerante nos dan estas capacidades, ¿no? Y si es con el que pensamos trabajar, ¿no es cierto? Entonces, tenemos acá temperatura de evaporación y temperatura ambiente. En función de eso, nosotros seleccionamos el evaporador. ¿Por qué le digo que no se confíen en los HP? Que los HP no es una referencia que nos puede llevar a problemas, ¿no? Olvidémonos de los HP. Lo que nosotros necesitamos es la carga térmica. En función a esa carga térmica que nos den los equipos, ¿no es cierto? Por ejemplo, este fabricante. Miren, acá, además de la capacidad, dice cuáles son los consumos. Este fabricante nos dice, nuestro equipo puede funcionar a 32, 35, hasta 43 grados de temperatura ambiente. En función a esa temperatura ambiente y a la temperatura de evaporación a la que va a trabajar, ¿no es cierto? Me va a dar una capacidad. Tú puedes utilizar mi unidad condensadora en este rango. Allá, entonces yo digo, bueno, tengo una cámara de congelado, ¿no es cierto? Que va a estar a menos 18 grados centígrados, voy a evaporar menos 25. Y me salió 2000 kilocalorías. Busco a 2000, este me cubre a menos 25 y 32 porque estoy considerando acá en Lima, donde yo considero 30, este es el más cercano, es esta unidad, perfecto. Yo tomo esa unidad para mi proyecto, porque me cubre. Pero al costado tengo otra cámara, que es una cámara de carnes frescas a 0 grados centígrados. Calculo la carga térmica y me salió 6500 kilocalorías hora. Ah, pero es 0, voy a evaporar a menos 5. Muy bien, entonces a menos 5, como es en Lima, 6500, este me cubre. ¿Qué es? Es la misma unidad. Es la misma unidad, ¿no es cierto? Que me puede servir para una cámara de fresco y también me puede servir para una cámara de congelado. Todo depende de qué carga nos salga, qué carga térmica nos salga y si está en el rango, ¿no? En el que mi equipo puede trabajar. Entonces a este equipo yo le he puesto Flex 350 de 3.5 caballos, pero no significa que siempre consuma 3.5 caballos. Por ejemplo, este equipo consume estos kilowatts, que lo podemos pasar a HPs. Son distintos kilowatts o distintos HP a distinta temperatura de evaporación. Por ejemplo, donde mayor consume es a la temperatura de evaporación más alta y a la temperatura ambiente más alta. 2.58 kilowatts. Eso es lo que consume. Si nosotros dividimos 2.58 entre 0. Entre 0.746, 3.45, 3.5 caballos. Por eso que le llaman 3.5 caballos, porque tiene, en estas condiciones donde mayor va a consumir, tiene un motor que cubre eso. ¿No es cierto? Tiene un motor que cubre eso. Entonces, 3.5 caballos. Pero no siempre va a consumir 3.5 o 2.58 kilowatts. Acá va a consumir 1.20 kilowatts nada más. O sea que el motor va a quedar grande para eso, porque 1.20 entre 0.746 es 1.6 HP. Entonces mi equipo es de 3,5, tiene motor, pero a estas condiciones de menos 30 no va a consumir, no va a consumir 3.5, va a consumir solamente 1.20 kilowatts, va a ser como un motor de 1.6 caballos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa, por ejemplo, a menos 10? En las condiciones más altas, a menos 10, 2.22. 2.22 kilowatts. ¿Cuánto es? 2.22 kilowatts entre punto 746, 3 caballos. 2.9, 3 caballos. Yo soy un fabricante X y yo digo, ¿sabes qué? Voy a hacer mi unidad condensadora, pero le voy a poner un motor de 3 caballos y por consiguiente un condensador más pequeño también, ¿no? Porque recuerden que el condensador disipa el calor, ¿no? La suma estos dos. Pero como ahora el compresor solamente va a trabajar hasta menos 10, le voy a poner un condensador más grande, más chico y un motor eléctrico también de 3 caballos nada más. Entonces saco mi línea y digo, tengo mi motor de 3 caballos. Pero eso sí, ojo, trabaja de menos 10 para abajo. Mi unidad condensadora trabaja de menos 10 para abajo. Muy bien, perfecto. ¿Y tu unidad condensadora cuánto da? Da en las peores condiciones, que es más 43 y menos 10, da 3.970 kilocalorías y 2.22. Muy bien, ese es el fabricante A. Pero el fabricante B dice, ve, yo veo que mi compresor puede trabajar en un rango más de temperaturas de evaporación. Yo lo voy a hacer trabajar a menos 1.
pero a -1 requiere más potencia. Entonces le voy a poner un motor de 2.58 kilowatts o de 3.5 caballos. 3.5 caballos, que me va a dar más capacidad. ¿No es cierto? Pero cuando este equipo de 3.5 caballos lo haga trabajar a -10, me va a dar igual que el otro fabricante A. Me va a dar consumir 2.22 y me va a dar la misma capacidad. Solamente que esta unidad va a costar más barata. ¿Por qué? Porque tiene un motor eléctrico más chico y da menos capacidad. Porque trabaja hasta -10. A pesar que los dos fabricantes tienen el mismo compresor. Solamente que uno está aprovechando más el compresor, ¿no? Y le está poniendo un condensador más grande y le está poniendo un motor eléctrico más grande. ¿No es cierto? Y el otro está diciendo, no sabes qué, mi equipo va a ser para baja aplicación, baja nada más. Y va a tener un motor de 3 caballos. Y listo. Si este mismo fabricante, ¿no? Dice, ahora voy a usar el otro compresor a las mismas condiciones, 2.47. 2.47, 2.47, 3.746 son 3.3, 3.5. 3.5 caballos. Entonces ahora, con otro compresor le voy a poner un motor de 3.5 caballos, ¿no? Y me va a dar esta capacidad, 4.230. Pero el otro fabricante dice, yo voy a agarrar ahora este compresor, este nuevo compresor, le voy a poner un condensador más grande, le voy a poner un motor más grande, ¿no? 3 kilowatts, que entre .746 son 4 caballos, ¿no? Un condensador más grande y lo voy a hacer trabajar hasta -1. O sea que yo ofrezco mi producto para que trabaje de -1 hasta -30. Y el otro ofrece su producto para que trabaje de -10 a -30. Pero este dice que su equipo es de 3.5 caballos. Y este fabricante dice que es de 4 caballos. ¿No? Y cuando los dos trabajan a -10, los dos consumen y dan la misma potencia. ¿No es cierto? Entonces, por eso, los HF son muy referenciales, depende del fabricante. Hay fabricantes que trabajan de -10 a -35, hay fabricantes como este que trabaja de -1 a -30, hay fabricantes que trabajan de +5 a -30, hay fabricantes que trabajan de +10 a -30, ¿no? Le dan su producto, le dan el rango de operación y le dicen, en este rango de operación, para cada una de las condiciones, mi equipo rinde tanto. Entonces ya depende de uno en dónde lo va a utilizar. Si este es -1, no lo puedo utilizar a +5. De repente, por ejemplo, quiero enfriar botellas a 10 y voy a evaporar a, no sé, a 0 o a +2. No puedo porque este me dice hasta -1 nada más. ¿Qué pasaría? Si ustedes ven acá, -25 da 2.370 kilocalorías. Acá da 3.280. Acá da más capacidad. Y también requiere de mayor consumo de energía eléctrica. Un motor más potente. ¿Por qué? Vamos a ver. Para eso nos sirven los diagramas de presión y entalpía. Acá. Si nosotros tenemos la temperatura ambiente fija, lo que vamos a variar, porque ahí estamos diciendo que la temperatura ambiente es 32 grados centígrados, este es fijo. O sea, este es condensación, 32 más 10. Esto es fijo. Lo que vamos a variar es la temperatura de evaporación. ¿No es cierto? El compresor está variando en función de la temperatura de evaporación. Entonces dice que a -30 consume 1.22. ¿No es cierto? Pero a -5 consume, no sé, 2, consume más. ¿Pero por qué consume más? Decimos nosotros si a la temperatura de evaporación, por decir -30, hay una relación de compresión más grande que si estuviera pues a -5, hay una relación de compresión más pequeña. ¿Por qué? Porque el compresor, el diseño del compresor, ¿qué es? Es el volumen desplazado por la densidad de succión del gas refrigerante. Esa es la potencia frigorífica del compresor. Entonces, la potencia va a depender de esta densidad en la succión. Y ustedes, cuando vean, acá el volumen específico, ¿no? Va disminuyendo. O sea, la densidad es la inversa del volumen específico, ¿no? A medida que la temperatura de presión es más alta, la densidad es mayor del gas refrigerante, se vuelve más pesado. Entonces necesita un motor de mayor capacidad, mayor potencia para mover esa masa más pesada. Por eso que este ahorro, no influye mucho en la potencia del compresor, ¿no? La potencia ha tenido que subir porque el gas refrigerante se ha vuelto más pesado. Entonces, si nosotros hemos considerado que trabaja hasta -1 nada más y lo queremos trabajar a +5, va a dar más capacidad ese compresor, si es que está en el rango, pero ya no tiene motor eléctrico.
ya el gas va a ser más pesado a más 5 y tampoco ya tiene condensador, ¿no? Por eso que hay que respetar, ¿no? Cuáles son los rangos en los que se debe trabajar, ¿ya? Por eso no hay que confiarse. Si nosotros queremos comparar realmente unidad versus unidad, tenemos que ver, a esta temperatura de ambiente y a esta temperatura de evaporación, ¿cuál es la potencia frigorífica de esta unidad? 5160. La de la otra marca, 5160. La de la otra marca, 5160. Todos. Ah, ya, todos dan lo mismo, ¿no? Así sean de 4, 5, 6 caballos, todos dan lo mismo. Tienen distintos rangos, porque uno empezará a -10, otro empezará a -5, otro empezará a -1, entonces tienen motores más grandes, ¿no es cierto? Pero todos dan. Pero si queremos comparar a ver la eficiencia, tenemos que ver cuánto consume. Entonces, este consume 2.15. Si el otro fabricante consume solamente 2 kilowatts para producir la misma potencia frigorífica, es más eficiente, ¿no es cierto? Si el otro consume 1.8, es más eficiente. Solamente con 1.8 kilowatts yo puedo conseguir 5.160 kilocalorías hora. Y eso es lo que va a pagar el cliente, su gasto por operación. 1.8 kilowatts por el tiempo de operación son los kilowatts hora, que es lo que paga el cliente, ¿no es cierto? Es lo que paga el cliente. Ese es una carga que le estamos dejando al cliente. Si nosotros queremos analizar unidad versus unidad, analizamos a la misma temperatura de operación, la misma temperatura ambiente, para el mismo gas refrigerante, ¿no? ¿Cuál es la capacidad y el consumo de energía eléctrica? La potencia consumida, ¿no? Entonces ahí vemos la potencia frigorífica en kilocalorías y para eso se necesita tantos kilowatts de energía eléctrica, ¿no es cierto? Entonces ahí comparamos cuál es más o menos eficiente, ¿no? Puede ser, ¿no? Un parámetro. Con los evaporadores pasa igual. Tenemos distintos modelos de evaporador que nos van a dar distinta capacidad frigorífica para distinta temperatura de evaporación y para un delta de T. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de un delta de T que era la temperatura de evaporación? Temperatura cámara menos temperatura de evaporación, que habíamos dicho entre 5 y 7. Bueno, esta tabla está para 6. ¿No es cierto? Las capacidades, así son las. El evaporador no tiene una sola capacidad, tiene varias capacidades dependiendo de la temperatura de evaporación y del delta de T. Si nosotros queremos para delta de T de 10, tendríamos que dividir todas estas capacidades entre el delta de la tabla, que es 6, y multiplicarlo por 10 y sabemos la capacidad de esos evaporadores para el DT10. O sea que este mismo evaporador puede tener distintas capacidades si cambiamos el delta de T. Acá está para 6 porque es lo más usual. Habíamos dicho que lo más usual es de 5 y 7, pero si queremos 10, ya no es esta misma tabla, la cambiamos por una que diga delta T10. O la construimos nosotros al dividir todos los valores entre 6 y multiplicarla por 10. Y tenemos la capacidad de esos valores para una determinada temperatura de evaporación y para delta T10. ¿No? Entonces lo que hacemos nosotros es para un proceso, vamos a ver, a -20, 3280 kilocalorías y 32 es la unidad que hemos conseguido. Buscamos a -20, 3280, esta es la más cercana, más o menos 10%. Este es el modelo que nos corresponde. ¿Ven que estamos para un determinado proceso? Este es siempre y cuando trabajemos con delta T de 6, ¿no es cierto? Si trabajamos con delta T de 10, cambiamos toda delta T de 10 y buscamos ahí cuál es el evaporador adecuado, ¿no? Esto también nos da un caudal por aire. Si nosotros tenemos el caudal por aire dividido entre volumen de la cámara, nos da los cambios por hora. Entonces en ASRAE recomiendan de que si es una cámara de refrigerado congelado, esos cambios por hora estén entre 40 y 80. Si es una sala de procesos, entre 20 y 30. Si es un túnel de congelamiento, entre 150 y 300, ¿no? Entonces, ¿no? Dependiendo de la aplicación, nosotros podemos también verificar. También a veces nos dan el tiro, ¿no? Más o menos para orientar nuestro evaporador. Pero ya ven que el evaporador no tiene una sola capacidad. La capacidad depende, ¿no? De la temperatura de evaporación. No nos va a ayudar nada que nos digan cuántos ventiladores tiene, cuántas tuberías tiene, cuántos codos tiene. Entonces, eso no nos ayuda. Lamentablemente es muy difícil calcular así porque esto depende del fabricante. Estas tablas han sido hechas con calorímetros, ¿no? En laboratorios de la fábrica que nos pueden certificar que estas capacidades son para esas condiciones de operación. Entonces nosotros siempre necesitamos saber, bueno, marca y modelo para ir a los catálogos y seleccionar, ¿no? Con seguridad cuáles son las capacidades que tenemos, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que se hace para seleccionar un equipo, ¿no? Ver a qué condiciones está trabajando, cuál es la capacidad y buscar un elemento, un evaporador que tenga a esas mismas condiciones de evaporación, esa capacidad. Con eso va a estar balanceado.
Para la válvula de expansión también estamos acostumbrados a toneladas de refrigeración, ¿no? Así como en los compresores estamos acostumbrados a HP, que ya vimos que no es así. Los evaporadores estamos acostumbrados a BTUs, que vimos que no es así. Las válvulas de expansión también estamos acostumbrados a toneladas de refrigeración. Y si nosotros vemos, para una selección manual entran más datos, no solamente la capacidad. Hay que ver, una válvula de expansión también tiene distintos comportamientos dependiendo de las condiciones de operación. Y un software le va a pedir también, un software que le seleccione válvula de expansión también le va a pedir qué condiciones. Por ejemplo, este es un determinado modelo que hay de dos tipos, con ecualizador interno y con ecualizador externo. Este es de Danfoss, ¿no? Entonces, le da un determinado modelo con un orificio. Ustedes saben que en los Danfoss los orificios son intercambiables, ¿no? Con lo que uno tiene distintas capacidades. Pero dice ya, esta válvula de expansión tiene estas capacidades dependiendo de la temperatura de evaporación, dependiendo del gas refrigerante y dependiendo de la caída de presión. ¿Cuál es la caída de presión? Presión de alta menos presión de baja. ¿No es cierto? ¿Y cómo lo sacamos en un diseño? ¿Por qué? Porque nosotros en el diseño ya habíamos separado temperatura de condensación y temperatura de evaporación. Temperatura de condensación en función ambiente, temperatura de evaporación en función de temperatura de la cámara. Ya teníamos eso. Para cada una de esas temperaturas le corresponde su presión. Presión de alta menos presión de baja. Esa diferencia de presiones es este de acá. ¿No es cierto? Con esas diferentes presiones nos ubicamos en la columna de la temperatura de evaporación en la que vamos a trabajar y buscamos la capacidad frigorífica. Acá nos la están dando en kilowatts. Esas son las kilocalorías entre 860. Es cambiar unidad nada más. Nos da la capacidad y recién ahí hallamos la válvula de expansión. ¿No? Si fuera solamente por toneladas de refrigeración no habría estas tablas, no habría nomás esta tabla, esta válvula es de 1 tonelada, 2 toneladas, 3 toneladas. No, el software le va a pedir lo mismo, le va a pedir capacidad, temperatura de evaporación, temperatura de condensación. Con esas dos, temperatura de evaporación, temperatura de condensación, van a sacar su caída de presión. Y le va a dar la válvula de expansión adecuada, ¿no? Entonces, ya ven que hay que tener cuidado. Es mejor si uno va a una tienda de refrigeración, darle todos los datos para que le seleccionen bien, o uno obtener las tablas de capacidades para, ¿no?, verificar si lo que me han seleccionado está bien, ¿no? Si lo que me han seleccionado es lo adecuado. Bueno, para terminar, muchachos, vamos a dar un vistazo ya a las cadenas de frío, ¿no? Brevemente. Como les comenté, en una refrigeradora nosotros tenemos varios productos y tenemos una temperatura de conservación, una temperatura de congelación, ¿no? Pero todos esos han seguido una cadena de frío, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver? Habíamos visto que trabajamos con ciclo de compresión a vapor, que no solamente tiene aplicación en alimentos, que ustedes han visto que esto se ha extendido a muchos más, industria química, industria de plásticos, al sistema de aire acondicionado, que ya es toda una especialidad, ¿no? Otros procesos industriales, ¿no? En las gaseosas, ¿no? Los carbocoolers, donde se mezcla el jarabe con el CO2, en vinos, cervezas, en los tanques, en las industrias de plástico, la refrigeración, que es la obtención de bajas temperaturas, tiene muchas aplicaciones. En el lado de alimentos, ya hemos visto. En el lado comercial tenemos hoteles, restaurantes, supermercados, ¿no? En los hoteles habíamos visto que pueden tener dos cámaras frigoríficas, uno para fresco, uno para congelado. Generalmente el de fresco a 3 grados, la de congelado a menos 18 grados centígrados. Igual en los hoteles, ya en el sector industrial ya hay que ser un poco más preciso, ¿no? Porque, por ejemplo, esta es una cámara de mangos que está a 8 grados centígrados. Este es un túnel de enfriamiento de mangos también en Piura. Este es un túnel de congelamiento, donde hay que congelar el producto, ¿no? Entonces, la cámara va a ser la misma, tiene la misma infraestructura, aislamiento, hay que ver el espesor adecuado, ¿no? Tiene los equipos, solamente que dependiendo de la aplicación va a tomar su nombre. Va a ser una cámara de conservación de producto fresco, conservación de producto congelado, un túnel de enfriamiento, un túnel de congelamiento, ¿no? Tenemos otros sectores agroindustriales, agroexportadores, donde ya la industria indica cuál es la temperatura, ¿no? Ya no es una general de 5 grados para frutas y verduras o de 4 grados para frutas y verduras, sino ya dependiendo del, del producto va a haber la temperatura que va a tener esa industria, esas cámaras, ¿no? Hay otros sectores, ¿no?, de alimentos donde tenemos distintas temperaturas. Puede ser embutidos, pero puede haber un determinado embutido que tenga una temperatura solicitada, ¿no? Entonces nosotros tenemos que averiguar, ¿no? Consultar siempre, ¿no? Por ejemplo,
Este es un esquema de una planta de frío de uvas, ¿no? Como las que tenemos aquí en distintas partes, ¿no? Como Ica, Chincha, Trujillo, ¿no? Plantas o Piura, plantas de uva, ¿no? Que tienen una antecámara, tienen los túneles de enfriamiento, donde el producto entra y se enfría, y de ahí pasa a las cámaras de almacenamiento. O sea que en este túnel de enfriamiento, la carga principal, ¿cuál es? El producto, que tenemos que enfriarlo en el tiempo, en el menor tiempo posible, siempre le van a decir, el menor tiempo posible puede ser una hora, ¿no? Va a salir una carga inmensa, ¿no? Hay que ver en la industria, ¿no? ¿Cuál es el tiempo que se utiliza? Acá generalmente 10 horas, ¿no? Pero es un túnel de enfriamiento, esta es una antecámara, que hay que mantener una temperatura baja, y esta es una cámara de almacenamiento, ¿no? Acá la carga por producto prácticamente cero. Acá la carga por producto es la principal, tenemos que enfriarla rápidamente, en 10 horas. Acá la carga de producto ya no, ya entra producto frío, y es una cámara de almacenamiento. Aquí prácticamente las cargas son de paredes, apertura de puertas, y nada más, y de respiración, ¿no? Porque es una fruta y verdura, ¿no? Y en estado fresco, ¿no es cierto? En la antecámara tenemos que tener cuidado porque abren muchas las puertas, ahí tenemos que tener un tráfico alto, ¿no? Este es una de espárragos, por ejemplo. Empieza con un hidrocooler, que es una ducha de agua fría. Esa agua fría está enfriada por un sistema de refrigeración, cae. Acá hay unas jabas con producto, ingresa a la sala de procesos, donde la trabajan a 15 grados centígrados, toman el producto de la java, lo ponen en las cajas, ¿no? Dependiendo del tamaño, del espesor, lo colocan en las cajas, y de ahí va otro hidrocooler, que es de materia prima ya. Hidrocooler es hidroenfriamiento, ¿no? Este es uno por fajas, una ducha de agua fría, y este es uno de inmersión. Una tina, ¿no? Con agua fría, donde la mitad está dentro de la cámara de almacenamiento y la otra mitad está en la sala de proceso, ¿no? En la sala de proceso ahí van poniendo las cajas, las van sumergiendo en el agua, y se enfría de 15 a 1 probablemente. A esa temperatura ya la almacenan en las cajas, en los pallets, y viene el transporte refrigerado y se lo lleva. Si lo va a exportar, por ejemplo, lo puede llevar a alguno de los almacenes que hay en el aeropuerto, ¿no? Esta es la construcción de uno de los almacenes, ¿no? Donde va a recibir el producto antes de que sea exportado, ¿no? Aquí se va a almacenar. Ya el producto viene en una cadena de frío, viene frío ya. Pero hay que ver, algunas veces se calienta en el camino, pues para seleccionar los equipos acá, primero hay que calcular la carga térmica y ver cómo es el proceso, cómo puede llegar el producto, llega frío o no. Y las cosas hay que dejarlas por escrito, ¿no? Porque eso va a ser lo que nos respalde, lo que respalde nuestro proyecto, ¿no? Después de así como hay un almacén aquí en este aeropuerto, probablemente en el aeropuerto de llegada también va a haber un almacén, ¿no? De ese almacén, ¿no? Este es un almacén acá en el Perú también, supongamos que está llegando producto del exterior, estamos importando, ¿no? Productos, ¿no? Acá estamos exportando, ¿no? Este es para exportación, ¿no? En este caso, esta cámara tiene la aplicación de recibir lo que está importando. Va por un transporte refrigerado a un almacén general, ese cliente lo lleva al almacén del supermercado, el almacén del supermercado lo distribuye entre sus cámaras, lo distribuye entre sus vitrinas, que ya no son abastecidas por un solo compresor, sino por un rack de compresores que descargan un condensador, del condensador un tanque líquido, ahí por varias líneas líquidas abastece vitrinas, abastece cámaras frigoríficas, sus salas de proceso que lo llaman laboratorio, ¿no? Es toda la cadena de frío, pero ¿qué evaporador vamos a colocar ahí? ¿Cuál va a ser la carga térmica ahí? El cálculo es igual para todos. Todos van a calcular. Lo que va a variar son los tipos, ¿no? En una fábrica de helados, por ejemplo, una cadena de helados, hay una planta principal, probablemente este tenga ya, este es un enchiclayo, que tiene sistemas de amoníaco, ¿no? Pero es un centro de distribución también, pero puede ser una planta, ¿no? Puede ser una planta que procesa. Si procesa, se va a llevar por camiones refrigerados, ¿no? Se los va a llevar a un distribuidor más pequeño, ¿no? Este tiene su equipo de refrigeración, puede estar acoplado, puede ser autónomo, va a un distribuidor, ¿no? Donde acá hay una antecámara y atrás está la cámara de almacenamiento, donde tiene el producto ahí, en este caso el helado, lo tiene almacenado ahí. Su distribuidor va a abastecer, ¿no? A los que trabajan en las carretillas, a las tiendas, ¿no? Junto con el helado, o en la planta del helado también tiene, ¿no? Unos equipos que le llaman endurecedores, ¿no? Acá está el evaporador,
entre los evaporadores se ponen estas placas eutécticas, ¿no? Si nosotros queremos transportar pescado fresco, le ponemos hielo, ¿verdad? Pero el hielo se va derritiendo a 0 grados centígrados. En el helado, si lo llevamos en las carretillas, no podemos poner hielo porque el hielo se derrita a 0 grados. Nosotros necesitamos tener temperatura en menos 25. Entonces ponemos un líquido eutéctico, ¿no? Cuyo punto de congelamiento es menos 35, menos 40 grados centígrados, digamos. Entonces se empieza a descongelar a esa temperatura, entonces mantienen el ambiente menos 25. Entonces el heladero agarra sus helados, agarra sus placas eutécticas que han sido congeladas y se las lleva. Al final de la tarde las regresa, el helado que no vendió regresa a la cámara y las placas eutécticas, cuyo líquido eutéctico ya es líquido, ya se derritió, vuelve a la cámara de congelado, ¿no? Cuando el reparto es a tiendas, ¿no? Ya no utilizan un transporte refrigerado, que son para distancias más largas, sino como las distancias son más cortas, utilizan un camión que tiene placas eutécticas también. Este camión se enchufa durante la noche, ¿no? Al día siguiente ya se desenchufa, ya el líquido eutéctico que está en las placas ya se congeló, ¿no? Ya mantiene el ambiente a menos 25 grados centígrados y hace su reparto, ¿no? Después regresa al final de la tarde, ¿no? Vuelve a enchufar porque el líquido, igual que acá está en las placas, igual está aquí, ¿no? Dentro del camión, ¿no? Ya se descongeló, se vuelve a congelar para que el otro día vuelva a hacer sus repartos, ¿no? Este es otro tipo de transporte refrigerado, ¿no? Que ya puede ir a las tiendas, ¿no? A las exhibidoras o a los cochecitos, ¿no? A las carretillas, ¿no? Y finalmente, los puntos de congelamiento, porque habíamos visto túneles de enfriamiento, también vemos acá métodos de congelamiento, ¿no? Donde el producto se tiene que congelar, donde habíamos dicho que se requiere gran capacidad. Por eso hay mucho conflicto, hay veces, con que el cliente quiere congelar en su cámara. Hay que explicarle que hay una cámara para almacenar congelado y hay un túnel de congelamiento. No podemos ah, solicitar, no podemos pretender de que la cámara haga lo mismo, ¿no? Son distintos conceptos, ¿no? El evaporador, por ejemplo, si es fresco, la separación entre aletas es de 4 milímetros, si es congelado es 6 milímetros, pero si es un túnel de congelado, se recomienda entre 10 y 12 milímetros la separación entre aletas, ¿no? ¿Qué queremos hacer? Si queremos hacer el mismo proceso en una cámara de congelado, se nos va a llenar el evaporador de hielo, vamos a tener que estar deshielando, el congelamiento va a ser lento, entonces no va a ser un producto de buena calidad, porque el congelamiento significa congelar el agua que está dentro del producto. El producto en un congelamiento lento va formando esa agua, va formando agujas que va rompiendo los tejidos, ¿no es cierto? Entonces es un producto no de muy buena calidad. En un túnel de congelamiento, el congelamiento es mucho más rápido, ¿no? No da tiempo a que se formen esas agujas, un producto de mejor calidad. Y el túnel de congelamiento funciona para congelar, y una vez que congela no lo va a almacenar. Se va a una cámara de almacenamiento. Hay otros productos, por ejemplo, en la panadería se utilizan también estos equipos denominados abatidores, donde congelan el pan, pueden congelar también tortas, pueden congelar empanadas, comidas, se congelan rápidamente, ¿no es cierto? Entonces, hay procesos para eso, para congelar. Acá, por ejemplo, eso es un túnel de congelamiento IQF. ¿Qué quiere decir? Congelamiento rápido individual para productos de pequeño diámetro, ¿no? Acá adentro hay una faja transportadora, este es un túnel en Chiclayo. Una faja transportadora permeable, por acá pasa el aire, ¿no? Por acá se mete ingresa el producto y se congela y sale por el otro extremo del túnel. Un congelamiento muy rápido, de muy buena calidad, ¿no es cierto? Este es un congelador a placas, que el producto se coloca entre estas placas se compactan y congelan, ¿no? Este está en una instalación, este ya está en una planta, ¿no? Que son los congeladores de esa placa, que están comprimidos, ¿no? En las cajas se utiliza mucho en trucha también, ¿no? La pueden colocar en las plantas frigoríficas o también en, en las, en las navieras, ¿no? En, en los barcos, ¿no? Para que congelen, entran en cajas y se congelan rápidamente. Entonces hay equipos especiales para congelar, ¿no? Entonces ahí tenemos que diferenciar el proceso. Si nosotros queremos congelar en una cámara chiquita, podrá congelar pocos gramos, pero si queremos que realmente congele, ya tenemos que poner equipos adecuados, ¿no? Entonces es muy importante saber a qué proceso
cómo son las condiciones a las que ingresa el producto, para que nosotros podamos hacer una buena estimación de cálculo de la carga térmica y seleccionar los equipos adecuadamente. Bueno, señores, hemos terminado. Les agradezco mucho su presencia. Seguramente vamos a tener más encuentros, ¿no? La idea es continuar con las charlas, de repente ya de temas más con mayor detalle, ¿no? Espero pues que les haya gustado y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Estimados participantes, una felicitación al ingeniero Luis Bocanegra por tan excelente charla técnica. Como decía, ha resaltado perfectamente los criterios de selección de los equipos de refrigeración y nos ha dado ejemplos muy concretos de cadena de fríos puntuales para determinados productos. Sumamente importante la refrigeración y la cadena de frío. Por mi parte, les agradezco su participación, los invito a que continúen capacitándose, que nos continúen acompañando en las diferentes charlas técnicas que vamos a seguir brindándoles. Muchas gracias, buenas noches.